Planificación de requerimientos de materiales. Presenta Francisco Rodolfo Ramos Jiménez, grupo número 5. ¿Qué es la planificación de requerimientos de materiales o MRP? Se define como la planificación de los insumos, componentes y materiales de demanda dependiente para la producción de artículos finales, lo que conlleva a la administración del inventario y programación de pedidos de reabastecimiento. Todo esto hecho para cumplir el cliente en los tiempos estimados y con la calidad requerida. Debido a que este sistema identifica precisamente qué, cuándo y cuándo se necesita los componentes, es capaz de mejorar el servicio para el cliente y su satisfacción, reducir los costos de inventarios, mejorar la efectividad de la programación y planificación, responder rápidamente a cambios del mercado, reducir los niveles de inventario sin reducir el servicio al cliente. Objetivos del MRP. Un sistema MRP debe cumplir estos tres objetivos. Asegurar que los materiales estén disponibles para la producción y los productos estén disponibles para su entrega a los clientes. Tratar de mantener los niveles de stock de material y de producto terminado lo antes posible y planificar actividades de fabricación, órdenes de entrega y compras. El objetivo final de cualquier empresa es entregar su producto a sus clientes en el plazo de tiempo más corto posible. Para conseguirlo es necesario algún tipo de planificación y el MRP optimiza ese objetivo. Cada artículo que se produce está compuesto por insumos, componentes o materiales, a veces más o a veces menos. Cuando la demanda de un artículo está ligada a la de otro, hablamos de demanda dependiente. Ejemplos de artículos que demandan dependientes son: en los zapatos, por ejemplo, los cordones, la plantilla y la suela; en los celulares, el carbono, el silicio, el grafito, etc. Y en los automóviles, por ejemplo, los radiadores, los neumáticos, las luminarias, etc. Hablamos de administración de inventario y pedidos de reabastecimiento porque el MRP busca mantener bajos los niveles de stock a fin de disminuir costos. Esto implica reabastecer el inventario en momentos concretos buscando que el costo de posesión sea mínimo. Principalmente el MRP está enfocado a determinar cuántos componentes se necesitan y así como cuándo hay que implantar o llevar a cabo el plan maestro de producción. La traducción en órdenes concretas de compra y fabricación para cada uno de los productos que intervienen en el proceso productivo y de las demandas externas de productos finales. Disminuir los tiempos de espera en la producción y en la entrega, determinar obligaciones realistas, incrementar la eficiencia, proveer la alerta temprana y proveer un escenario de planeamiento de largo plazo. Y desde la planificación agregada, pasando por el plan maestro hasta la planificación de requerimientos de materiales. Con el plan agregado o PAP hablamos de familias de productos. En una empresa de chocolates, esto sería la línea de galletas, burbujas y sobres de chocolate. Por ejemplo, en el PAP hablamos de cuánto vamos a producir en la familia de productos de galletas de chocolate en el próximo trimestre. Con el plan maestro de producción o MPS profundizamos en las referencias de las familias de productos, definiendo cuándo vamos a producir y en qué momento. Por ejemplo, en el caso del MPS definimos cuántas galletas de chocolate con mini chip de 3x4 vamos a producir en las próximas 4 semanas. Y por último, el plan de requerimiento de materiales profundiza aún más y dice los materiales: crema, mini chips, empaques, etc. y las cantidades para producir las galletas de las que hablamos en el MPS. Esta es mi intervención. Continúan con los compañeros con los siguientes temas. Buenas noches, mi nombre es Raúl Hernández y continuaría con las entradas directamente del MRP. Como podemos ver, el MRP se alimenta de un programa maestro, se alimenta también del registro de inventarios, que a su vez lo tenemos que alimentar con los movimientos de los inventarios. También tenemos una lista de materiales que la tenemos que mantener actualizada con los cambios en el diseño del artículo o de los artículos. Hablando ya directamente del programa maestro de producción,
PMP en español o Master Production Schedule, de MPS en inglés, nos indica la cantidad de cada artículo que se debe fabricar en función de las necesidades del mercado dentro de un horizonte temporal previamente definido. ¿Qué significa esto? Nosotros le programamos un forecast, un pronóstico para el siguiente trimestre, los siguientes 6 meses, el siguiente año, y entonces él me va diciendo cuánto tengo que fabricar de cada pieza. Se va a alimentar de varias partes, como podemos ver en la imagen, de los niveles de inventario, de las órdenes que conocemos, de las demandas de pronóstico. Por ejemplo, si sabemos que el mercado en algún punto cambia y empiezan a pedir más cosas, como en la temporada de Navidad o cosas así, tenemos ese pronóstico. Nuestro programa maestro de producción me puede decir que en cierto punto voy a producir más de cierta pieza. La demanda de R&D, que es investigación y desarrollo. También las restricciones conocidas. Entonces, el objetivo de todo esto es definir el calendario de producción para que se respete el plazo de entrega. Si nosotros le ofrecemos a un cliente que vamos a cumplir cierta orden en cierto plazo, con este programa nos aseguramos de que sí sea. Dice, a nivel general, las cantidades de artículos terminados en un PMP se definen a partir de dos fuentes de demanda: la demanda pronosticada y la demanda de los clientes que hacen pedidos específicos para una fecha deseada. Como decíamos, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que va a pedir cada cliente, o podemos adelantarnos y ver cómo está el mercado. Bueno, un par de beneficios del PMP es que es un conducto de comunicación más eficaz con ventas, con el equipo de ventas. Nos protege de la escasez de materia prima, porque si sabemos lo que vamos a tener que producir, podemos adelantarnos y pedir esa materia prima. También nos ayuda en el cálculo de inventarios, como decía nuestro compañero, y mejora la eficiencia general. Como veíamos anteriormente, también se alimenta de una lista de materiales, también conocido como Bill of Materials o BOM. Yo personalmente lo conozco como BOM. Es una lista de materiales que tiene a detalle todos los componentes, las piezas que componen a nuestro producto, ¿verdad? Entonces, en la lista esta de materiales se ponen en diferentes niveles. Los artículos que están por encima de un nivel se denominan padres, los que están abajo se llaman hijos, el nivel superior es nivel 0, y a medida que desciende va aumentando el nivel. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bastante simple de una carretilla. Vemos que ese sería el nivel 0, el nivel 1 serían los componentes de su forma más generalizada, como la rueda, las patas, las manijas y el balde en sí, que a su vez cada uno se compone del eje, espaciadores, abrazadera, guardas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así podemos detallar exactamente qué vamos a necesitar, y así alimentamos nuestro sistema. Y otra parte importante es el registro de inventarios. Los registros de inventarios son el resultado de las transacciones de inventario, o sea, de cualquier movimiento. La generación de nuevos pedidos, recepción de pedidos, cancelación de pedidos, devolución de inventario de baja calidad. Si nosotros recibimos partes que no cumplen nuestras expectativas, las regresamos, entonces tenemos que generar ese cambio. No vamos a poner en el sistema que tenemos esas partes cuando realmente no es así. Pérdidas por desperdicio, vencimientos, si tenemos materiales, por ejemplo, en la industria alimenticia, que son perecederos, o algún químico que no me va a durar tanto tiempo y se arruinó, yo tengo que estar modificando esto en el inventario, registrarlo en el inventario y ajuste de fechas de arribo de pedidos. Yo estoy esperando algo que venga en octubre y no viene hasta noviembre, pues tengo que modificarlo, porque eso puede afectar la entrega con un cliente, ¿verdad? Como dice aquí, son eventos de inventario que deben quedar registrados, de forma que al ver el registro podamos identificar el saldo disponible de materia prima para elaborar el MRP.
Esta sería mi contribución, seguiría mi compañero Romeo. Buenas noches, mi nombre es Romeo Muñoz y vamos a ver un pequeño ejemplo paso a paso de cómo se realiza la planificación de requerimientos de material. El paso 1 es definir la lista de materiales, o BOM del inglés Bill of Materials. Esto es cómo está compuesto o estructurado el producto que queremos construir. El paso 2 es definir qué, cuándo y cuánto producir. Esto prácticamente es nuestro plan maestro de producción. Acá contiene las cantidades de unidad a producir y en qué periodos de tiempo. El paso 3 es el registro de inventario, que se compone por el inventario disponible y el stock o el inventario de seguridad. El paso 4 es definir algún software que queramos utilizar para apoyarnos al hacer el RMP. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar Excel, ya que es un ejemplo muy sencillo. El paso 5 es definir las necesidades brutas. Esto es la cantidad de artículos, componentes, materiales o insumos que necesitaremos para fabricar nuestro producto final. Acá el origen puede ser el plan maestro de producción en el caso de que se trate de un producto final o de una explosión de necesidades en el caso de que sea un subproducto de otro producto. Valga la redundancia. El paso número 6 es las recepciones programadas. Hay que anotar la cantidad y en la semana que se prevé la llegada de material que ya se ha hecho la petición previo al inicio del análisis. El paso 7 es el inventario disponible, que se compone por el inventario disponible del periodo anterior más las recepciones programadas menos las necesidades brutas. Paso 8, para calcular las necesidades netas, tomaremos en cuenta las necesidades brutas más el stock de seguridad menos el inventario disponible del periodo anterior, menos las recepciones programadas. En el paso 9 tomaremos en cuenta la recepción de órdenes de producción, que es la cantidad de materia prima que se recibe en un periodo porque ya se había lanzado una orden previamente. El paso 10 es tomar en cuenta el lanzamiento de las órdenes. Tenemos que tomar las cantidades que se requieren en un futuro y el tiempo que se necesita esperar para recibir este producto. El paso 11 consiste en continuar el MRP con los subproductos necesarios para completar nuestro producto final. Esta es la explosión de las necesidades. Para ello se repiten los 10 pasos anteriores. Ahora bien, en este ejemplo veremos cómo hacer una doble dona azucarada. Este es un producto inventado para el ejemplo. Para el producto final se necesita una unidad de azúcar y 2 unidades de dona. Y a su vez, el producto dona necesita 3 unidades de azúcar y 2 unidades de masa. Ahora veremos lo que es el archivo maestro de materiales. Acá tenemos la siguiente información. Para los 4 productos, cuál es la disponibilidad inicial, cuál es el tiempo de espera al hacer una petición, cuáles son los tamaños de lote. En el caso de lote a lote se refiere a que se puede pedir la cantidad exacta que se necesita. En el caso de los azúcar, dona y masa, ya hay cantidades definidas de cuántas unidades trae cada pedido. También tenemos las recepciones programadas, que son lo que ya se espera que viene en camino y en qué semana se prevé que llegue. Y el stock de seguridad, que no puede bajar de este número, lo que tenemos en la previsión de inventario. Aquí inicia con esta pequeña tabla para el producto doble dona azucarada, que es nuestro producto final. Los requerimientos brutos pues se han obtenido según el plan maestro de producción. También iniciamos con cuál es la disponibilidad, la proyección de disponibilidad en la semana o al inicio del ejercicio, que es 75, y también que en la primera semana se espera una recepción programada de producto de 50 unidades, teniendo en la primera semana una proyección de disponibilidad de 125. Para la segunda semana teníamos un requerimiento bruto de 100, por lo cual lo cubrimos y nos queda una disponibilidad de 25. En la tercera semana no hay ningún movimiento, seguimos teniendo 25. En la cuarta semana tenemos un requerimiento bruto de 60, por lo cual no podemos cubrirlo con nuestras 25 unidades actuales. Tenemos un déficit de 35, por lo que se requiere
35 unidades más. Como el tiempo de espera es de una semana, tenemos que hacer una liberación planificada de pedido una semana antes de esos 35 para poder cubrir el requerimiento bruto, quedándonos a cero en nuestra disponibilidad de producto. En la siguiente semana, la semana 5, otra vez tenemos un déficit del 50 y hacemos el mismo movimiento, ¿no? Una semana antes hacemos la petición del faltante para que lo recibamos la semana que se necesita y quedemos a cero. En la semana 6 tenemos 0, en la semana 7 otra vez la necesidad de hacer una liberación planificada del pedido para recibirlo, 40 unidades necesarias, y en la octava semana nuevamente se hace ese movimiento. Este es la planificación de requerimientos de materiales para el producto doble dona azucarada. Continuando con el MRP, esta es la explosión de necesidades de los subproductos. En el caso del azúcar todavía no lo haremos porque también dona necesita el azúcar, entonces necesitamos tener completo el MRP del producto dona. Para ello se toma el requerimiento bruto, que va a ser igual a la liberación planificada del pedido del producto doble dona. Es decir, acá donde el producto doble dona se hizo un pedido de 35, acá se debe hacer el doble. ¿Por qué? Porque para el producto final se necesitan 2 unidades de dona. Bien, haciendo este cálculo, continuamos tomando en cuenta la disponibilidad de producto al inicio del ejercicio y luego se realiza todo el análisis como se hizo en la tabla anterior. ¿Cuál es la diferencia en este caso? De que tenemos un tamaño de lote definido, es decir, cuando tengamos la necesidad, en este caso era de 20, no se puede hacer el pedido de 20, sino que se respeta la cantidad de lote. Se hace el pedido de 150 y se continúa hasta terminar todo el análisis en toda la semana. Al final terminamos con la proyección de disponibilidad de 140. En el siguiente producto, ahora sí tomamos en cuenta o vamos a calcular el MRP para el azúcar. La fórmula que vamos a utilizar acá es los pedidos hechos en doble dona más los pedidos hechos en producto dona por 3, ya que dona utiliza 3 unidades de azúcar. Nos quedamos con estos datos, requerimientos brutos. Ahora también tomamos en cuenta cuál es la disponibilidad inicial, que es de 40. Y se realiza el cálculo como se hizo en la primera ocasión, con el producto doble dona. ¿Cuál es la diferencia acá? Que tenemos un stock de seguridad, es decir, que no podemos dejar que la proyección de disponibilidad baje de 10. En este caso, acá específicamente teníamos una proyección de disponibilidad de 5, por lo cual nos faltaban 5 para llegar al stock de seguridad. Por eso se hizo una petición una semana antes, ya que es el tiempo de entrega de la cantidad de lote, que son 500 unidades. Y así, al final del análisis se quedan con una proyección de disponibilidad de 10. Y para el último producto, que es masa, tenemos tenemos que tomar en cuenta la liberación planificada del pedido del producto dona por 2, ya que cada dona utiliza 2 unidades de masa. Queda de esta forma el requerimiento bruto. Tomamos en cuenta la disponibilidad al inicio del análisis, que es 110, y que hay una recepción programada de 200 unidades en la semana 2, se anota acá, y luego se realiza el análisis como se hizo en el primer producto, quedando de la siguiente forma. ¿Cuál es la diferencia acá? Que acá el tiempo de entrega es de 2 semanas, es decir, si yo tengo un requerimiento neto acá de 290 unidades de masa, 2 semanas antes tengo que hacer la liberación planificada del pedido y lo hago según el tamaño del lote, que son 350. 2 semanas después lo recibo y puedo cumplir con el requerimiento bruto. Y esa es la forma en la que se hace el análisis de planificación de requerimientos de materiales. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Méndez Lemos.
soy del grupo 5. Y para continuar hablando del tema que nos ha tocado y que ha hablado parte de mis compañeros, voy a terminar cerrando con los software que nos pueden ayudar a aplicar el MRP en las empresas, algunas ventajas y desventajas y unos puntos extra en alguno de las diapositivas que voy a ir mostrando. Comenzando con Streamline, en un top evaluando diferentes software de MRP, siempre mencionado en los rankings como el número 1. Streamline es una de las plataformas líderes en el mundo, ya sea con pequeñas empresas, medianas, grandes, trabaja hasta con multinacionales. Muchos de los clientes se encuentran en Canadá, Estados Unidos y Europa. Su sede está en Nueva York, más de 150 socios y cientos de clientes, ¿verdad? Los pros son la precisión del pronóstico, que es del 99%, utilizando pronósticos basados en inteligencia artificial. Es de fácil configuración, no requiere codificación. Podemos obtener mejoras de margen de 1 a 5 puntos porcentuales. También el 98% de reducción de desabastecimientos. El 50% siempre de reducción en exceso de inventarios. Y uno de los puntos importantes, gratis para siempre prácticamente para las funciones principales. Entonces, evaluando esto, prácticamente tomando este punto de la versión gratuita ilimitada con respecto a las partes de funciones principales, no habría un contra que tenga suficiente peso, ¿verdad? Las plataformas prácticamente corren en Mac, Windows, navegador, se puede trabajar en línea. Y se puede trabajar ya sea en instalaciones, en nubes o nubes privadas. El segundo, que se encuentra en varios rankings, siempre el segundo, se encuentra entre el segundo y el tercero, el SAP. Es un software integral, planificación empresarial integrada, siempre trabaja a modo de consolidar, colaborar, planificar, previsión financiera, elaboración de presupuestos, consolidaciones, se hacen como simulaciones. Entonces, este es también muy completo. Algunos de los contras que mencionaban en una de las páginas que leí, en uno de los rankings, es la documentación limitada sobre guiones. La formación en guiones es muy especializada e intensiva. También la interfaz de usuario parece obsoleta, la funcionalidad es confusa para los principiantes. Es un poco más complejo a nivel de cómo vemos en sí el software. Tercero, tenemos Blue Yonder Demand Planning. Igual proporciona gestión de la cadena de suministro, planificación de fabricación, planificación minorista, operaciones de tienda y gestión. Algunas ventajas: es una buena herramienta y tiene gran y dependiendo del entrenamiento que uno tiene, se puede disfrutar o tener una mejor experiencia con la plataforma. Los contras, es lento en algunas de las pantallas o etapas del software. Pero esto, igual, a pesar de ser lento en ciertos puntos, también cumple el propósito. Es esencial para la previsión y gestión de la demanda, ¿verdad? Este que vemos acá es otro, el Kinaxis Rapid Response. Ayuda a las empresas a reorganizar la planificación de su cadena de suministros también. La colección de este software, de aplicaciones, perdón, de cadena de suministro, SIOP, basadas en la nube, apoyan organizaciones en electrónica de alta tecnología, aeroespacial y defensa y algunas otras industrias. Como pros podemos mencionar la simulación de planificación para la próxima generación de nuestra gestión de cadena de suministros. También que hay muchos informes personalizables y planificación básica de excepciones. Algunos contras que puedo que podía mencionar en algunas de las páginas que estuve leyendo es que no se obtiene como una función para eliminar cualquier consulta larga del backend. Y
la versión mejorada, o sea, hay ciertas versiones, ¿verdad? Que para correrlo. Y siempre mencionan el hecho de utilizar la plataforma, es de tener cierto entrenamiento. Y para ir cerrando, tenemos Oracle Demantra. Es siempre una gestión es una herramienta para gestionar la demanda, la cadena de suministro. Y de Oracle. Ayuda a habilitar procesos de pronóstico automatizados que mapean simultáneamente el pronóstico de la demanda con factores de restricción de suministro, compromisos de los clientes y recuentos de inventario. De ventajas que se utiliza, o sea, si estamos bien familiarizados con Excel, no tendríamos problemas para poder trabajar con este software. Hay bastante fluidez en el proceso en sí de la plataforma. Y como mencionaba, es como, si uno está familiarizado con Excel, es como estar trabajando con cuadros de selección de lista. Y como contra, el encadenamiento y gestión de miembros para NPI y otros escenarios relacionados es difícil para usuarios, pero como mencionaba, si se tiene cierto nivel de Excel, se encuentra cierta familiarización con la plataforma. Básicamente con eso cerraríamos la presentación del grupo número 5 y muchas gracias.